Agarrando esa cita, póngase de pie y eso es señal que usted ya tiene la cita lista. Amén. El verso 19 hasta el 21 solamente son 3 versículos y ciertamente pues les voy a después a decir quién es el que partió aquí y hacia dónde se dirigió y por qué es que se encontró con Eliseo. Amén. Y en sí esta es una palabra que a todos nos concierne, porque yo creo que todos los seres humanos Dios los hizo con propósito. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y si usted lo cree también, pues yo creo que va a tener el privilegio de poder mirar que hay un propósito en su vida en Cristo Jesús. Amén. Ese es el propósito, que nosotros miremos que también el estar aquí no es una coincidencia, es algo que Dios tiene para nosotros en plan y en propósito. Amén. ¿Tienen la escritura? Capítulo 19, verso 19 hasta el 21. Y la escritura dice así, vamos a leerla y después oramos. Les voy a decir, este es un tema que a todos nos concierne. El llamamiento de Eliseo tiene mucho que ver con nuestro llamamiento. Amén. Dice así la palabra de Dios, dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Sabat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve. Elías le dijo eso: vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ven, vamos a orar, y después de esta oración, dígale al Señor que nos permita analizar si Dios ya puso ese llamamiento en nosotros, porque en muchos ya lo puso. En el otro lo va a poner, pero Él lo va a poner porque todos los seres humanos fuimos hechos con un propósito. Todos los seres humanos somos llamados por Dios en un tiempo. Muchos no acuden al llamado y muchos se pierden. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por tus bendiciones, Señor, por tu paciencia, poderoso Dios, que día tras día, Señor, Padre amado, alargas tu misericordia a nuestro favor, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios, porque a mí me toleraste por muchos años, Señor Jesús, cuando andabas sin tu presencia, sin tu voluntad, Señor. Padre amado, ajeno, bendito Dios, a tu voluntad, Señor Jesús. Gracias porque llegó el día, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque tú, Padre amoroso, Padre bendito, me hiciste con un propósito y lo entendí a través de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios, por los que están aquí. Toca sus mentes, sus corazones, y permite, Señor Jesús, que podamos mirar a sí mismo si es el tiempo de nuestro llamamiento y cuántas veces nos has querido llamar para ser usados para tu obra, Señor. Bendice tus siervos, y tú, Padre amoroso, unge mis labios, mi mente y mi corazón, y permíteme vocear esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pido, Padre amado. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Tome su lugar dándole gracias a Dios. Y si es posible que usted alabe a Dios, nadie le va a impedir que usted alabe a Dios. Este lugar es exclusivo para alabar a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Todos tenemos un llamado. Amén. Y todos somos llamados por Dios. Y todos tenemos el llamado para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Les quiero decir que muchas cosas pasan aquí en el mundo, y muchos seres humanos su llamado lo dejan para el final. Y a muchos seres la vida para el llamado que Dios les dio. Al final del tiempo, muchos en sus tiempos, cuando ya llegan los años y las enfermedades, quisieran estar fuertes y vigorosos para hacer algo para Dios.
Pero usted que está todavía fuerte y vigoroso, piense si Dios no le ha llamado muchas veces y de muchas maneras. Amén. Todos tenemos un llamado. Así se llama ese tema. Todos tenemos un llamado. Así pudiera ser que hay seres humanos que viven ajenos, se puede decir, a la población, lejos aún en el campo, que no tengan incluso relación con la civilización. Para esas personas también Dios tiene un llamado. O sea, no hay excepción de personas. Yo lo he mirado últimamente cómo Dios ha extendido su misericordia y se ha internado Dios a través de millas y millas en la selva aún, y ha mandado a siervos para hacerles saber que hay un Dios que tiene un propósito para las vidas de aquellas personas. Amén. Démosle gracias a Dios porque usted y yo estamos en el propósito de Dios. Amén. Una de las cosas que me gustaría que todos entendiéramos, y aún los que escuchan a través de estos medios, quisiera que todos supiéramos lo mismo. Dios no está llamando a los más capacitados, ni tampoco Dios ha dado una capacitación como para que la persona se sienta que Él es el llamado de Dios. No, Dios hizo al ser humano con un propósito y con un intelecto donde puede reconocer que es criado por Dios para alabanza de Dios. Amén. Criado por Dios para alabanza de Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Es necesario saber esto. Amén. Y el otro punto que es muy importante es también saber que todos los seres humanos que fuimos criados y hemos sido criados y que estamos en este mundo, a todos Dios nos quiere capacitar. A todos Dios nos quiere instruir, y Dios tiene aquí los medios para instruirnos. Este es el propósito de Dios, que nosotros demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Solamente basta una sola cosa para poder entrar en el propósito de aprender y para poder ser capacitados por Dios. Y esa cosa es simple, el simple creer en Dios. Amén. Así dice la palabra de Dios, que el que creyere y fueres bautizado será salvo. Amén. Además, también dice la palabra de Dios que mandó que se predicara el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también dice en el libro de Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que alguien entienda ese versículo, necesita la capacidad que Dios tiene para lo que es revelado por Dios. Si alguien no recibe esa revelación, no puede entender cuál es ese nombre. Habla de un nombre en particular, pero les dije esto para decirle lo que dice el versículo, el último versículo de ahí de Mateo 28:19. Dice, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado. O sea, se trata de estar dispuestos a aprender. Amén. Y les van a decir, pero ¿por qué tiene que ver todo esto con lo que leímos acá de Eliseo? Volviendo a la parte que leímos de Eliseo, les voy a decir que Elías en sí fue uno de los profetas de los que podemos hablar fácilmente, porque Dios hizo muchas cosas y muchas maravillas a través de este profeta. ¿Cuántos saben que Elías oró y descendió fuego del cielo? Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que Elías oró y descendió fuego sobre 50 y después sobre otros 50? O sea, estamos hablando de cosas grandes que hizo Dios a través del profeta Elías. Amén. Pero les quiero decir que a esta etapa donde ya llegamos aquí, que usted leyó, el profeta Elías estaba cansado. Muchas veces nosotros, después de servirle a Dios, nos parece que nos cansamos. Pero aunque estemos cansados, Dios tiene algo más para nosotros para hacer. Mientras tenga hálito usted en su vida y usted respire y yo respire, Dios tiene algo para usted para hacer, para alabanza y gloria de Dios. Si es que su ministerio no termina hasta que usted deja de respirar. Mi ministerio no termina hasta que yo deje de respirar. Aún en nuestra vejez, dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos allegamos a Dios, vamos a estar fuertes y vigorosos como el búfalo. Amén. Así dice la Escritura. Y si tal vez estas fuerzas físicas ya no las tenemos, tenemos nosotros el privilegio de poder interceder por alguien, orar por alguien, pedirle a Dios por alguien. Amén. Esto es algo maravilloso que Dios hizo para usted. Dios ha puesto algo en usted. Tiene un llamado,
pregúntese si es posible, ¿cuál será mi llamada? Amén. Porque déjele voy a decir, nuestro llamado muchas veces nosotros lo ignoramos muchas veces. Amén. Y este es un problema, que Dios nos habla de una manera, nos habla de otra manera, y nuestro llamado, tal parece que nosotros muchas veces no lo queremos tomar, y nosotros ser responsables de lo que Dios ha hecho en nosotros y que nos ha llamado para qué. Amén. Ese es un problema que tenemos. Les quiero decir, y acabamos de escuchar una enseñanza muy poderosa. Si ustedes pusieron atención, nuestro hermano habló de Segunda de Reyes capítulo 2. ¿Cuántos se acuerdan? Y habló de Eliseo también. Digo, wow, casi me roba mi mensaje. No, nada que me roba, gracias a Dios, completó mi mensaje. Amén. Gracias a Dios, es un complemento. Completó mi mensaje, porque Eliseo, cuando fue llamado, de a partir de ese llamamiento no se separó de Elías hasta que no recibió la confirmación de su llamado. Algo maravilloso pasó allí. Amén. Y este es el punto. Muchos de nosotros, estaba diciendo nuestro hermano, muchos tal vez que ya se cansaron de servirle a Dios y están en su casa descansando. Le voy a decir que Elías no fue la excepción. Después de una gran batalla, él después decidió y partió y salió huyendo, porque Jezabel, una mujer, lo hizo ir. Y se internó en una cueva. Déjale voy a decir que ahí, estando en esa cueva, Dios otra vez recordó y le reafirmó su llamamiento. ¿Qué haces aquí?, le dice. ¿Qué haces aquí, Elías? Había algo más para hacer todavía. Amén. Y es por eso que Dios lo mandó a ungir a Eliseo. Estoy diciendo esto para entrar en el punto. Amén. Dios mandó a ungir a Eliseo. Y les quiero decir que nosotros dejamos un legado a alguien más cuando partimos de este mundo, y que Dios decide que tenemos que irnos. Ese legado Dios lo traspasa a alguien más. ¿Cuántos lo creen? Yo no lo digo, la palabra de Dios así lo dice. Ahora piense, ¿qué tipo de legado usted o yo vamos a dejar? Dios puso algo en nosotros, tenemos un llamado, y ese llamado muchas veces nosotros no atendemos a él, y dejamos un legado equivocado para nuestras siguientes generaciones. Aleluya. Tal vez no les va a gustar esto a muchos que están descansando y han decidido incluso no servirle a Dios, pero es tiempo que una vez más piensen que Dios quiere tratar con usted. Usted tiene un llamado de Dios, nadie se lo va a quitar. Dios tiene un propósito que todavía que respira tiene el mismo propósito hasta que deje de respirar. A Él sea la honra y la gloria por siempre. ¿Cuánto le pueden dar la honra y la gloria a Dios? Muchas veces nosotros pensamos y decimos, pero ¿cómo es que no me dan la oportunidad? Y muchas cosas nosotros las queremos hacer al tiempo de ya. Todo tiene un proceso. Si ustedes miran lo que Dios hizo con Eliseo, Dios, déjale, voy a decir que a él ni le tuvieron que rogar, ni le tuvieron que predicar, ni le tuvieron que decir, mira, ven, porque Dios te está llamando. Dice la palabra de Dios que descendió Elías porque Dios lo mandó. Ve y unge a Eliseo. Ungió otros 2 reyes, pero ve y unge a Eliseo. Déjale, voy a decir que Eliseo ni siquiera lo invitó, solamente dice que le pasó su manto por encima. Aquí muchas veces Dios ha derramado de su santa presencia, y la ha derramado sobre muchos que ha llamado con propósito, pero muchos han dejado ese llamamiento. Tal parece que no es importante, pero les quiero decir que Dios ya hizo algo en muchos, y si lo hizo en usted, ponga atención, porque Dios quiere usarlo para alabanza de su gloria, para Él manifestarse a alguien más a través de usted. Dios ya tiene aquí a través de nosotros, le voy a decir que ministerio que usted y yo podemos aprender de alguien. En este caso a Eliseo le tocaba aprender ¿de quién? De Elías. Y le tocaba aprender de Elías. ¿Y sabe qué? Lo que vemos en Elías es que Elías no lo puchó para que lo siguiera, no lo puchó para que le sirviera a Dios, no lo puchó para que él ejerciera su ministerio, para que él atendiera su llamado. No lo puchó. Incluso podemos mirar que Eliseo se apegó tanto a Elías que él estaba al pendiente, aprendiendo de cada actividad que pasaba el Señor con Elías. Él aprendía. Le voy a decir que muchas veces nosotros no apreciamos, pero Dios tiene algo especial, y muchas veces en alguien que ha puesto en sus medios cerquita de usted. En este caso, miren, ustedes aquí pueden mirar,
Nosotros nos llegamos a alguien, hermano, sabe que nosotros lo impactamos con nuestras malas actitudes o con nuestras buenas actitudes. Nosotros lo impactamos con nuestro buen servicio a Dios o con nuestra fidelidad a Dios o nuestra infidelidad a Dios. Amén. ¿Cómo cree que fue impactado Eliseo por Elías? Nada más pongan esa mente un poquito a trabajar y van a mirar que Eliseo fue impactado de una manera que miró que con Dios todo era posible, que con Dios era Él poderoso para la obra de Dios. No sin Dios, con Dios era poderoso para la obra de Dios. Amén. A Él sea la honra y la gloria. Yo pude percatarme de muchas cosas que pasaron aquí. Una de las cosas que es que podemos mirar que Elías estaba cansado. Tal parece como que ya se había cansado de hacer las cosas que Dios le había demandado. Y por un momento incluso puede mirar ahí que él pidió, ya mejor que me quiero morir. Pero le quiero decir que no era el tiempo. Y muchos de nosotros en veces queremos, ¿sabe qué? No lo decimos, queremos morirnos físicamente. Pero ¿sabe que con nuestros actos decimos queremos morir espiritualmente? Es un peligro de muerte si usted no sabe. Pero es tiempo de que usted piense que Dios todavía tiene algo para usted. Si Él recibió una torta y esa torta sirvió para 40 días, usted puede recibir una bendición que es para vida eterna, para alabanza y gloria de Dios, para alcanzar la vida eterna. Pero tan solo tiene que recibirla, comerla. La instrucción es comida para nosotros. Si nosotros no nos dejamos instruir, dice la palabra de Dios, yo no lo digo, pero dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 verso 11, que Dios estableció apóstoles, profetas, maestros y evangelistas, pastores. Dice para capacitar al pueblo de Dios, para capacitar a la iglesia. Pero muchas veces nosotros hablamos, enseñamos, no enseñamos lo de nosotros. Enseñamos que Dios, simplemente ahorita fíjese lo que estoy hablando. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado. Y muchas veces nuestro llamado no es importante. Si se lo dice tal vez una persona bien famosa se lo va a creer, pero como se lo dice el hermano Sergio, tal vez usted no lo vaya a creer. Pero le quiero decir que Dios puede usar a una persona famosa como a una persona que no tiene ni siquiera un reconocimiento, para decirle que usted es importante para Dios. Usted es importante para Dios. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Pero para que usted pueda ejercer su ministerio, necesita ser capacitado por Dios. Y Dios tiene aquí. Hoy en día tenemos el privilegio de tener en nuestros medios al Maestro de Maestros, que es el Todopoderoso, al Instructor que nos guía a toda verdad y toda justicia, que es el Espíritu Santo, y también al ministerio, que es la comisión que nos ha dado de compartir de gracia lo que hemos recibido de gracia. Ahora déjele, voy a decir que todo eso que estamos hablando es porque este llamamiento requiere de diligencia. En otras palabras, que tome con seriedad que Dios de verdad lo llamó y está llamándolo para algo especial, para su servicio, para honra y gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Les quiero decir que muchas veces nosotros ya para llegar a la meta es cuando andamos nosotros con dolores de cabeza, que más bien, ¿sabe qué? Aparte de dolores de cabeza es con preocupaciones que nosotros deberíamos de dejarlas a un lado y nosotros servirle aún en medio de las preocupaciones a Dios. Con situaciones donde definitivo el enemigo nos quiere poner esa traba para que nosotros no glorifiquemos y sirvamos a Dios. Pero es tiempo que usted se ponga listo, inteligente y diga así como dijo Eliseo: vive Dios y vive mi alma, que no te dejaré. No le digo que me siga a mí, siga a Cristo Jesús. Pero déjele decir, si vamos juntos alabando y glorificando a Dios. Y esa es la meta, llegar alabando y glorificando a Dios. ¿Cuántos lo creen? A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Les quiero decir que hoy en día los que estudiamos la palabra de Dios y aún los que son llamados y que tienen el llamamiento tienen muchas preguntas. Y muchas veces es más importante la pregunta y la respuesta que el llamado de Dios. Depende muchas veces en la respuesta que se les da a su pregunta
para comprometerse con Dios en su llamado. No, déjele, voy a decir que vale la pena que usted se comprometa con Dios sin la respuesta del hombre. La respuesta la va a encontrar en Cristo Jesús. Espere en Dios porque Él tiene la respuesta. Espere, continúe, porque Él tiene la respuesta si tiene preguntas. Pero no pare, no pare, porque Dios quiere que usted y yo lleguemos a la meta. Eliseo, las palabras que le decía Elías no se cree que era cualquier palabra. Hey, quédate aquí, espérame. Tiempo de descansar. Y él podía haber dicho, hey, aquí me quedo. Usted lo quiere mirar, ahí está el capítulo 2 de Segundo de Reyes, lo que estaba predicando nuestro hermano. Pero ¿sabe lo que salía de los labios de Eliseo? Vive Dios y vive mi alma que no te dejaré. Porque él quería seguir hasta el final. ¿Sabe qué? Le quiero decir que ciertamente había una promesa para Eliseo, pero tenía que luchar por esa promesa. Esa promesa era que él iba a reemplazar a Elías. Yo no sé cuál de ustedes vaya a reemplazar aquí a alguno de nosotros, pero se requiere de fidelidad, de lealtad a Dios y de lealtad entre nosotros también. Elías y Eliseo, podemos mirar la lealtad, y esta lealtad surgió, ¿sabe por qué? Porque los dos respetaban con honor al Dios de gloria. Era el mismo respeto el uno del otro. A Él sea la honra y la gloria por siempre, amén. ¿Cuántos lo pueden mirar? Ese es el asunto. Las preguntas muchas veces son preguntas que realmente nada tienen que ver con su llamado, pero muchas veces a raíz de esas preguntas, si no tiene una buena respuesta, es el motivo de que usted muchas veces no acude al llamado de Dios. Miren, hoy en día usted puede mirar, háblele a alguien del evangelio. Los evangelistas tienen se puede decir ministerio, y les hablan de Dios a las personas, pero las personas no oyen ni les interesa, sin saber que esas personas son llamadas por Dios, no por el que está hablando ahí enfrente. Y tienen muchas preguntas que supuestamente ellos no le han encontrado respuestas, y también tienen sus ojos puestos en muchas averías y también muchas cosas que han pasado en mal testimonio de hijos de Dios. Pero les quiero decir que aquí, ¿sabe lo que pasaba? Si usted mira, y si Eliseo hubiera puesto sus ojos en los profetas falsos, hubiera dicho, mira, pues ¿cuántos profetas falsos, Elías? ¿Cuántos profetas falsos mataste? 400. Y luego me llaman para que yo sea profeta. No, ¿qué pasó? Pero ¿sabe qué? Le creyó a Dios. Gracias porque le creyó a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Le creyó a Dios. El llamado, él le creyó a Dios. Usted no está aquí por coincidencia, usted está aquí porque Dios tiene un propósito para su vida. No ha venido aquí muchas veces o algunas veces por coincidencia. Está aquí porque Dios tiene un propósito y tiene también algo que depositó en usted, un llamado. Dice la palabra de Dios que si nosotros callamos, ¿qué dice? Las piedras van a hablar. Entonces sabe que nuestro llamado tiene mucho que ver con el propósito de Dios y la obra de Dios. Somos llamados para servir. Somos llamados para dar testimonio de la grandeza de Dios. Somos llamados para que el nombre del Todopoderoso se glorifique en nosotros. Amén. El llamado de Dios está en todos nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros de verdad valoramos su llamado? Dios quiere que usted y yo tomemos en cuenta que el llamado es de Dios. Miren, hay una parte ahí que dice la escritura, dice que Eliseo, cuando pasó el manto, le dijo, espérame, solamente voy a besar a mis padres y me voy contigo. ¿Ve? ¿Qué tienes conmigo? ¿Ve? O sea, mire la respuesta de Elías. ¿Ve? ¿Qué tienes conmigo? ¿Yo qué te hice? Así le digo, ¿yo qué te hice? Después, ve, pero vuelve, ¿sí? Porque él prometió. Entonces el llamado de Dios no fue cualquier llamado en Eliseo. Les quiero decir que sabe lo que hizo Eliseo fue y cumplió. No tan solo con eso, dice que mató los bueyes con los que andaba arando y hizo un fiestón para el pueblo. Amén. En otras palabras, se despidió de la obra que él tenía para ponerse en la obra de Dios que tenían para él. Ciertamente le voy a decir, nosotros tenemos que trabajar, pero les quiero decir que sabe que
Dios nos da a todos el mismo tiempo. No se crean, el pastor también trabaja, el hermano Miguel también trabaja, el hermano Efraín también trabaja. Todos trabajamos, amén. Y gracias a Dios que a todos nos alcanza el tiempo para también hacer algo para Dios, amén. Algunos más que otros, pero gloria a Dios. Lo que le quiero decir con este asunto, ¿sabe qué? Ni tuvo que decirle, ¿sabe qué? Vente porque Dios tiene algo para ti. Hoy en día yo le estoy diciendo, Dios tiene un llamado para usted. Atienda el llamado porque Dios quiere usarlo. No sé si lo pueda creer, pero Dios tiene algo para usted. Dios quiere usarlo. Solamente basta que usted ponga su vida en manos de Jesús. Las cosas van a cambiar, ciertamente. Para el principio en muchos va a tener que cambiar su manera de pensar. En otros también no solamente su manera de pensar, sino va a cambiar también su manera de vivir. Ya va a ser doble aquí el asunto. Va a tener que cambiar su manera de pensar, va a tener que cambiar su manera de vivir, va a tener que cambiar aún su manera de hacer las cosas. Porque sabe que muchas cosas nosotros las hacemos a nuestra manera. Elías podía haber hecho las cosas a su manera. Bueno, ya tengo el llamado, es promesa fiel de Dios porque Dios es fiel. Ya me ungió como profeta, no me preocupo por nada. La unción es mía, el ministerio es mío. Pero ¿sabe qué vemos en Eliseo? Él anhelaba algo más que lo que él había recibido en promesa. Algo más que lo que había recibido en promesa. Aleluya. Él anhelaba algo más. Y eso algo más le iba a costar a él una dedicación específica, de estar atento a todos los movimientos que hacía su maestro Elías. ¿Por qué? Porque él anhelaba algo más. Si ustedes notan cuando le dijo, pídeme lo que quieras, no le pidió cualquier cosa, dijo la doble porción, algo más que lo que ya tenía en promesa, la doble porción del Espíritu que Dios te ha dado. ¡Wow! ¿Cuántos anhelan algo más que lo que recibieron ya? ¿Cuántos anhelan algo más que lo que ya recibieron? Dios es fiel. Lo tiene usted, yo lo tengo por gracia y misericordia. Es promesa fiel de Dios. Pero le quiero decir que también podemos perder lo que hemos recibido. Depende también de nuestra, ¿sí? Nuestra hambre por alcanzar la promesa que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Dios quiere hacer algo en nosotros. Dios tiene un llamado para todos. Ese llamado requiere de atención. Les quiero decir que aquí podemos hablar de algo que pudieran malinterpretar incluso, pero miren, Eliseo no le importó abandonar a sus padres por el llamado de Dios. Quiere decir que si usted mira de este punto es drástico el asunto. Aquí no se trata de que alguien abandone a su papá, pero déjale, voy a decir que muchas veces el papá se siente abandonado porque no creía igual que como Dios dice que crea el hijo. Y eso para el padre y para la madre muchas veces es un abandono. Dice, ¿qué pasó? Yo no te enseñé así. Pero ¿sabe qué? Dios tiene algo también para el papá. Definitivo, también tiene un llamado para el papá y la mamá. Así es que definitivo, sabe que Dios nos está llamando con un propósito. De seguro nadie se va a perder. Los padres de Eliseo no se perdieron. Conocían al Dios de Israel. Conocían al Dios Todopoderoso. Este llamado, hermanos, tiene promesas fieles. Ciertamente después cuando vino Jesús confirmó, dice, el que no deja padre y madre por venir en pos de mí, dice, que dice, no es digno de qué, de mí. No es digno de ser llamado mi discípulo. Pero déjale, voy a decir, no se trata de que deje el parentesco y que deje la relación familiar. Se trata de que nosotros dejemos la manera de vivir que no es la correcta. ¿Sabe qué es lo que pasó allí? Elías lo llevó a un celo porque el pueblo de Israel se había inclinado a la idolatría. Y dice, tu celo me consume. Este celo me trae que a mí lo traía tenso. Han quebrado tu pacto, Señor. Eso era lo que tenía que dejar el pueblo de Israel. Las costumbres que no correspondían al orden de Dios. El orden que Dios tenía era algo diferente que ya les había enseñado, pero se habían corrompido con malas costumbres, con actividades que no correspondían. Y Eliseo, déjale, voy a decir, de Eliseo no se habla mucho. De Elías se hablan muchas cosas. Pero déjale, voy a decir que Eliseo, dice la palabra de Dios, que forjó
una escuela de profetas. Aparte de eso, debo decir, multitud de milagros que Dios hizo a través de Eliseo. No se mencionan tanto, pero algunos ustedes lo conocen. ¿Se acuerdan quién era Naamán? ¿El leproso? ¿Sirio? Lo que Dios lo preparó para hacer. La doble porción de Elías fue manifiesta a través de lo que él decía pasaba porque Dios estaba con él. El llamado de usted, déjelo decir, cuando usted se mantiene firme y yo no me mantenga firme, Dios va a dar testimonio de su grandeza. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Pero tenemos que estar determinados, amén. Eliseo no pidió explicaciones para servirle a Dios. Muchas veces usted y yo tenemos y andamos pidiendo explicación. ¿Por qué estas cosas? Cuando Dios tiene un propósito para nosotros, el cual definitivo. Solamente llevar esta palabra, y ¿sabe qué dice la palabra? Que el que cree, para creer es fácil, el problema es para mantenerse creyendo uno, porque dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero mantenernos creyéndole a Dios nuestro llamado, amén. Muchas veces nosotros tenemos un llamado y lo sabemos y lo sentimos y en veces lo empezamos a vivir, pero ¿sabe qué? Como que no le creemos a Dios en nuestro llamado. Les quiero decir, aunque usted está sentado ahí, tiene una comisión en llamado. Va a llegar el tiempo que yo voy a estar sentado ahí, pero voy a seguir teniendo un llamado de Dios para servirle, para alabanza y gloria de Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre, amén. No era fácil la comisión de Eliseo en ese tiempo, se trataba de que eran guerras. Y sabe que le tocaba a él ensuciarse incluso las manos con sangre, porque por llevar a cabo el orden que Dios tenía establecido. En este tiempo nosotros dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestro hermano no es nuestro enemigo, nuestra familia no es nuestra enemiga. Yo no soy enemigo de mi familia. Muchas veces sí se pone hasta la familia como enemigo de uno, pero nosotros no somos llamados para ser enemigos de la familia ni enemigos de nadie, pero sí somos llamados para dar testimonio del Dios Todopoderoso, de que vive y reina para siempre, amén. Si Eliseo nos pidió explicaciones, hermano, ¿por qué muchas veces nosotros pedimos explicaciones? Déjale, voy a decir, aquí hay algo más que se tiene que decir. Eliseo tampoco puso condiciones para servirle a Dios. No dijo, ¿sabes qué, Señor? Si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Si tú haces esto, yo te voy a servir. Él no puso condiciones tampoco. Y muchas veces nosotros aquí como pueblo de Dios estamos llenos de condiciones. Que si aquel hace, yo también hago. Que si yo, y que si aquel, y siempre estamos nosotros mirando de alguna u otra manera, poniendo condiciones. ¿Qué le voy a decir? A Dios se le sirve incondicionalmente. Él merece ese servicio incondicionalmente. Él incondicionalmente vino y murió en la cruz por usted y por mí. Se entregó sin esperar nada a cambio. ¿Sabe qué? El único beneficio que nosotros tenemos, se puede decir en sí, para nosotros mismos, es que Dios nos da la libertad de poder elegir servir o no servir. Ese es un privilegio. Pero es que le voy a decir que todo lo demás es por Dios y para Dios debería de ser. Amén. Déselo, el Señor lo merece. Dios es bueno. Su misericordia todavía está en nuestros medios. Su amor todavía está en nuestros medios. Y el llamado todavía sigue sonando a la puerta de los corazones. Amén. Él dice en su palabra: si oyeres hoy mi voz, no hagas duro tu corazón. Mire, déjele, voy a comentar esto, que muchas veces nosotros tratamos con una persona, hablamos de Dios. Yo sé que Dios lo toca, porque la palabra de Dios es tan poderosa que toca lo interno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Queda en el mismo punto que dijo el Señor: a esto les voy a hablar por parábolas, para que oyendo no oigan. ¿Sabe por qué? Porque no están interesados. Si es que Dios pone la bendición y la vuelve a quitar. ¿Por qué? Porque no están interesados. La vuelve a poner. Llega el momento en que el hombre se interesa y la toma y se hace responsable de lo que recibió. Ese es un punto y un propósito. Yo sé que muchos de los que estamos aquí no hubiéramos de haber pasado por muchas situaciones si hubiéramos puesto atención a las cosas que Dios nos hizo saber a tiempo. Amén. Si hubiéramos acudido al llamado de Dios y hubiéramos entendido nuestro llamado. Les voy a decir,
El llamado general, en general para todos, es un llamado para salvación. Pero aparte de ahí vienen talentos y vienen dones que Dios tiene para nosotros. Pero este llamado es para salvación. Amén. Todos tenemos un llamado, por eso dije, todos tenemos algo en común. El llamado es para salvación. Sírvale a Dios porque Dios tiene ese llamado para salvación. Busque a Dios porque Dios tiene ese llamado para salvación. Solo requiere que usted y yo le creamos a Dios. Amén. Dios está llamando. La Escritura nos enseña, nos dice que de muchas maneras Él nos habla. Yo no sé, pero yo creo que usted ha recibido de muchas maneras la incitación a poner atención a su llamado. ¿Cuántos se consideran que tienen un llamado de Dios aquí? Tal vez no todos dijeron amén, pero los que no dijeron amén tienen un llamado por Dios. Los jóvenes tienen un llamado por Dios. Amén. Dice que nosotros, hermanos de Dios, vamos a ser siervos útiles para la obra de Dios. No lo digo yo, el libro de Efesios así lo dice. Y vamos a ser siervos útiles con una actividad propia, donde usted va a tener esa actividad. Lo que pasó aquí con Eliseo, ¿sabe qué pasó? Que él se activó propiamente esa actividad. Fue que nadie le dijo, haz esto, sino él comprendió que tenía que seguir y aprender. Amén. No se cree que pasaron pocas cosas, pasaron muchas cosas. Pasaron guerras después. Fue una escuela para Eliseo, de tal manera que sabe que podemos mirar que Eliseo, ya hasta que aparece en el capítulo, si usted mira ahí desde el capítulo 19, 20, 21, 1, luego entra el 2, se va a dar cuenta todo el proceso que tuvo que pasar. Y ahí en el 2 ya confirma que Eliseo siempre andaba con Elías hasta el final de su partida. Solamente me imagino todo lo que tuvo que aprender Eliseo. Ungieron reyes, llevaron guerras. ¿Y sabe qué? Y siempre el enemigo decía, sí, pues es que es Dios de los montes, pues como no, ahí así nos ganan. Pero venga, que se vengan acá a la llanura a ver si es cierto, para que vean que no es no solamente Dios de los montes, sino también dice de los valles. Prepárate. Y le dijo, prepárate porque al año van a venir a pelear otra vez contigo. Eso es mensaje para usted y para mí. Cuando usted acepta su llamado, el enemigo no está dispuesto a dejarlo en paz. Al ratito puede ser que antes del año va a venir y lo va a tentar con la misma situación que lo tenía esclavo. Tiene que estar preparado porque la guerra, usted en su llamado tiene que darse cuenta que lo llamó para vencer, no para ser un perdedor, para vencer en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Esto ha pasado y está pasando, y muchos yo sé que han sido tentados en su llamado, han sido perturbados. Pero esto Dios se lo hace saber una vez más. Prepárese porque el enemigo otra vez va a venir a retarlo. Si usted ya comprendió que tiene un llamado y que es llamado por Dios, déjale, voy a decir, aún si es alma, déjale, voy a decir que Dios va a permitir una vez más que usted de alguna u otra manera sea otra vez impactado por lo mismo que usted era impactado antes. Si ya comprendió su llamado, porque muchos ya comprendimos. ¿Sabe qué? Muchos ya comprendieron, aún de las almas que ustedes les han hablado, que yo les he hablado, han comprendido que sin Dios están perdidos. Ya lo comprendieron. Pero ¿sabe qué? Otra vez viene el tentador y los vence. ¿Sabe por qué? Porque no tomaron en serio su llamado. Pero es tiempo de que usted y yo tomemos en cuenta que el llamado de Dios es fiel. Amén. A Él se la honra y la gloria por siempre. Dele el aplauso si gusta dárselo, el Señor lo merece. Y les quiero decir a los jóvenes, también los jóvenes en su llamado van a ser incitados a ser desalentados. No os crea, pero aquí hay jóvenes que tienen grandes talentos que ya Dios derramó. Tienen su llamado también en varias áreas, pero algunos han sido impactados por el desaliento. ¿Quién cree que los desalentó? Cuando habían comprendido que ese don era para alabanza y gloria de Dios, que ese talento era para alabanza y gloria de Dios. Pero le quiero decir una vez más, prepárese porque Dios quiere levantarlo para alabanza y gloria de su nombre. Él es bueno y tiene el propósito todavía firme, amén. Hasta que usted y yo dejemos de respirar, ese propósito todavía continúa en propósito para Dios, amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a hacer corto este asunto. Les quiero decir, yo creo que hay cosas que se tienen que hacer, y ¿sabe qué? Hay cosas que se tienen que arreglar aquí.
El llamado de Dios, hermanos, ¿sabe qué? Para que nosotros podamos confirmarlo necesitamos buscar la presencia y el Espíritu de Dios. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, va a ser difícil que nosotros podamos ejercer nuestro llamado. Les digo esto porque podemos tardar bastante y predicar bastante, pero les quiero decir, mire, Eliseo, él podía haber ejercitado su ministerio como profeta. Se va por otro lado, si al cabo ya Dios había dicho que él iba a reemplazar a Elías. Tenía su ministerio profético. Pero ¿sabe qué eligió Eliseo? No especifica el tiempo, pero fueron años todavía que batallaron. Porque solamente si usted mira, le dice así: tenlo por seguro que para el otro año va a venir este hombre con su ejército y se va a preparar para pelear. Un año ahí solamente. Pero no solamente un año, pasaron años para que se cumpliera y Dios derramara de la porción que tenía Elías, que era doble porción del Espíritu sobre Elías. Continuó, de ahí le voy a decir, por eso es que les digo, Elías tenía esa necesidad de que Dios lo empapara con su presencia y que confirmara su ministerio. Estuvo tan al pendiente Elías, dice que la palabra de Dios, que él le arrebató el manto a Elías cuando el Señor lo arrebató en ese carro de fuego. ¿Sabe por qué? Porque él le interesaba. Ahí le voy a decir que aquí muchas veces nosotros no peleamos por nuestro ministerio aquí en el altar. Nada más mire, analice su persona, no analice la actividad de otra persona. Mire, analice su propia persona. Cómo usted pelea aquí, o cómo usted batalla, o cómo usted insiste, para que me entienda de varias maneras, por su ministerio. Cómo usted lucha por la bendición de Dios. ¿De verdad luche como para recibirla? Esta batalla, ¿sabe qué? Es una batalla que tenemos nosotros aquí, que no tenemos nosotros un enemigo físico, pero sí tenemos un enemigo que dice que son potestades que vagan en los aires. Y estas potestades, ¿sabe qué? Son las que nos quitan el deseo de estar allí en súplica, en ruego, buscando y hasta que recibamos. Eso, algo que el enemigo quiere es que usted se levante alguien antes que el Señor haga ese contacto en espíritu y en verdad con usted. Es tiempo que usted y yo pensemos: Señor, permíteme sentir esas caricias, y si no las siento, Señor, no permitas que me levante de aquí. Yo necesito de tu presencia. Ese llamado Dios lo ha puesto para confirmarlo, pero necesita ser lleno del Espíritu Santo todo aquel que es llamado por Dios. Yo no lo digo, pero dice la Escritura, porque el Espíritu de Dios nos guiará, ¿qué? Así lo dice la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Entonces, ¿sabe qué? El Espíritu de Dios dice: cuando venga a nosotros el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Imagínense qué tipo de justicia es la que a nosotros nos guía cuando nosotros andamos sin el Espíritu de Dios. Aún en el ministerio que nosotros administramos aquí, si sabe que si no buscamos la presencia de Dios, vamos a andar en el bistec allí. ¿Cómo vamos a poder ejercer un ministerio que necesita unción de Dios si nosotros no buscamos la presencia de Dios? Tenemos esa necesidad para nosotros poder estar de alguna manera bendecidos por Dios, para poder también nosotros transmitir bendición. Hacer morir las cosas de la carne, dice la palabra de Dios. Estas bendiciones están, pero cuando andamos en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu es fácil, solamente se requiere de luchar por la conexión y por el derramamiento que Dios derrame en nosotros, su Espíritu Santo. Usted tiene un llamamiento. Este llamamiento no se lo hice yo a nadie, Dios nos lo hizo a todos. Yo también estoy incluido. Dios nos lo hizo a todos. ¿Cuántos lo pueden creer? Dios lo ha llamado a usted para cosas grandes. Al profeta Jeremías le dijo y le hizo saber. Ciertamente se puso en un lugar muy adecuado el profeta Jeremías y le dijo: mira, hey, soy niño todavía. Hablando de los niños, soy niño todavía. No tengo la capacidad, en otras palabras, para yo ejercer tu ministerio de profeta. Escuchen, niños, porque hasta los niños tienen que buscar la presencia de Dios.
Dios le enseñó a Jeremías que ese era el medio para que él recibiera las respuestas a sus preguntas. Dios le enseñó a Jeremías que a través del clamor iba a recibir la revelación. Le dijo, era un orden, clama a mí. No le dijo, ay, si quieres nomás híncate y ora poquito. No, dice, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré. Dice, mire lo que le dice, yo te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú ni te imaginas. O sea, que cosas que ni pasaban por su imaginación. Este es el punto. Nosotros tenemos el llamamiento, pero muchas veces no nos interesamos porque Dios nos llene de su presencia. Y el llamamiento ahí está, y el propósito de Dios ahí está. Pero ¿cómo va a llevar a cabo el Señor ese propósito en nosotros si no nos interesamos por su presencia? Que Él more en nosotros, que Él guíe nuestra persona. Déselo, el Señor lo merece, amén. Elías, si él hubiera querido mantenerse en esa cueva, estaba bien ahí. La bendición de Dios estaba en promesa fiel para él. Pero ¿sabe qué? Dios se presentó de una manera para que él pudiera discernir entre lo que era Dios y lo que no era Dios. Y si no hubiera tenido el privilegio de conocer quién era Dios, lo había engañado el primer movimiento de tierra que hubo allí, el temblor ese. Si no, ese viento fuerte también lo hubiera engañado y dice, hey, de seguro esto es Dios. Este punto es para nosotros. Muchas veces nosotros pensamos esto es de Dios, y sabe que muchas veces somos engañados. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y nos engaña el enemigo. Pero el llamado de nosotros quiere darlo el Señor completo, y aquí es donde se completa en el altar. Si alguien quiere confirmar su llamado, solamente busque la presencia de Dios y dígale, Señor, permíteme entender mi llamado. Permíteme comprender para qué me llamaste, Señor Jesús. Y de seguro le va a permitir comprender que fue llamado para su obra y para que usted y yo continuáramos hasta el final de la carrera. No para que agarramos vacaciones de vez en cuando, para que nos cansáramos en el camino. Como Elías también ahí nos da una gran enseñanza. Dios lo exhortó. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Sal de ahí. ¿Sabe qué? Así, no se cree que Elías, siendo profeta, aún a él también lo exhortó. Él pudiendo hacer algo más, estaba ahí encuevado ahí. Muchas veces nosotros en nuestra manera de pensar estamos encuevados ahí. Pero yo no sé si le resuena esa voz diciendo, ¿qué haces ahí cuando yo acá te quiero bendecir, mi hijo? Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Vamos a buscar la presencia de Dios. La otra cosa la que les quiero decir antes de entregar aquí, Dios quiere instruirnos. Y no se crea que Dios va a venir directamente a instruirlo a usted. Ha puesto aquí los medios para que usted y yo seamos instruidos. No se cree que aunque yo estoy sentado allí, yo también recibo enseñanza. ¿Y sabe qué? Dios aquí ha puesto y va a seguir poniendo, y puede ser que aquí vaya a levantar a muchos para que ustedes sean también maestros. Yo no sé qué comisión les vaya a poner el Señor, pero van a ser útiles para la obra, para que enseñen a otros. Incluso ya ahorita están enseñando a algunos a otros. Pero es el punto y el propósito de que usted y yo pensemos que Dios nos llamó para algo. Amén. Nos crió para algo, nos hizo para algo. Amén. Yo les quiero decir con todo respeto, no se sienta mal cuando les decimos que se esfuerce. Esto le dijo el Señor a Josué. Esto Dios nos dice a nosotros también, esfuércese. Y le voy a decir que del esfuerzo viene la bendición para nosotros. Si usted no se esfuerza hasta en el trabajo, si usted no se esfuerza, ¿sabe qué? Muchas veces nosotros nos quedamos con necesidades porque no nos esforzamos. Amén. Vamos a buscar la presencia de Dios este día. Yo no sé si usted lo quiere hacer, pero sí le quiero decir que Dios quiere tratar con nosotros. Dios tiene un llamado para usted, tiene un llamado para mí. Hay necesidades también. Si usted no tiene necesidad, hay necesidades por las que usted puede empezar a clamar y a pedir. Tenemos una nota aquí de nuestra hermana Francisca. Pide las oraciones por ella, por su familia y también por su hija.
Entonces pedimos que nos unamos incluso a orar. Nuestro hermano Maurilio también, que no lo vemos aquí, vamos a orar por él. Él sabe cuál es la necesidad, Dios, pero hay que orar por él. Y de igual manera por los que no vemos aquí vamos a orar. Nuestro hermano Aguilar, aunque se fue para allá, tenemos que seguir orando por él, por su familia. Amén. Y usted, su llamado, hermano, aquí, yo creo que Dios puede confirmar muchas cosas. Sobre todo, si usted tiene un ministerio, hermano, sabe que requiere de que usted sea lleno del Espíritu Santo, para que usted obre justamente a través de su Espíritu Santo. Va a obrar como Dios requiere que obre en su obra. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a orar y despedimos la programación. Seguimos pidiendo oración por Génesis allá en Kansas, y de igual manera por los que están en necesidad, nuestra hermana Nancy, hermano Ismael, nuestra hermana Lourdes. Y ¿salió de la operación bien? Gracias a Dios, ya salió bien de la operación. Ahora nomás hay que orar para que el Señor le quite el dolor. Por hermano Mario, su esposa, su familia, el hijo de nuestra hermana, y por cada uno de los que están aquí vamos a orar. Le pido y le invito que usted busque la presencia de Dios como si fuera el último día de su vida. Dígale al Señor: Señor, yo necesito de tu presencia. Pero vamos a despedir esta programación. Señor, gracias, poderoso Dios. Bendice a aquellos que estuvieron detrás de esta pantalla, poderoso Jesús. Cuida de ellos, Señor Jesús, guárdales. Tú sé con ellos, Señor Jesús, y tú, Padre amoroso, mira esas necesidades que están en tu presencia, Señor. Nuestra hermana Francisca, su familia, Señor, su hogar, su hija, poderoso Dios. De igual manera por nuestros hermanos, Señor, que están en necesidad. Padre bendito, que tú les has fortalecido como siempre, Señor. Pedimos de tu fortaleza en su necesidad, Señor. Nuestra hermana Nancy, hermano Ismael, hermana Lourdes, por Génesis allá, Señor, seguimos pidiendo de tu presencia en sus vidas, Señor, y que tú los alientes, les renueves sus fuerzas. Y por cada uno de los que están detrás de esta pantalla, Señor, bendice su vida en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y despídenos de esta programación, pero nunca de tu presencia, Señor. Y permítenos, Padre amado, venir a tu presencia aquí al altar, Señor, y buscar, Señor Jesús, servirte con todo nuestro corazón, pidiendo que tú hagas, Padre amoroso, notorio nuestro llamado, Señor Jesús. Un llamado, Señor, conforme a tu voluntad. Padre amado, bendice, Señor, tu pueblo. Los invito a que usted, cuando se postre aquí, le diga